Buenos días. Échele, chamacos. Qué alegría saludarte. Mañana soleada en Quito al menos y por al menos algunas horas. 9:15, da inicio el show de la papaya. No es cierto, señora Luisa González, que lo de la ecuadolarización sea un tema de dos asambleístas nomás. Por cierto, que feo estuvo eso. La candidata a la presidencia de la República se refirió a estas declaraciones polémicas y dijo que quienes las habían hecho eran dos asambleístas. Realmente el tono da clara cuenta de que para ella son dos asambleístas nomás. De hecho, no se acordaba si habían sido reelectas o no, en fin, mostrando un desprecio muy parecido. A mí se me hizo casi que ver y escuchar a Rafael Correa. Sí, pero en el fondo no es cierto, señora Luisa González, que esta sea una declaración de dos personas que, siendo solo asambleístas, no manejan el tema. Yo me imagino que manejan el tema tanto como lo podría manejar usted. Y quiero decir, es que ustedes, hablemos de las tres mujeres, la cito a usted y cito a las dos asambleístas, no son precisamente los cuadros que han manejado históricamente en la Revolución Ciudadana las decisiones en materia económica. De hecho, no sé si alguna, pero en materia económica al menos claramente no. Han tenido caras visibles para el manejo económico. Por supuesto, en primer lugar, Rafael Correa. Respecto de la dolarización, ha tenido innumerables expresiones en contra de la dolarización. Pero ¿para qué mencionarlo? Si cerca suyo, ni más ni menos que como binomio, tiene usted a quien creó un manual, una tesis de cómo desdolarizar la economía, que hizo parte además del proyecto del Sucre, que mucho tiene que ver con todo esto, en alianza con los países que para entonces eran del ALBA. No, alrededor suyo, mucho más cerca y con responsabilidades mucho mayores que esas dos solo asambleístas, tiene gente que está claramente convencida de lo que es la teoría económica respecto de la moneda en su partido político, y que bien sabemos que serían las políticas que ustedes adopten. Lo que pasa es que el timing no es el conveniente para usted y su candidatura. Lo que pasa es que el hecho de que las damas salgan en un programa de televisión a repetir lo que han escuchado internamente no es conveniente, pero ahora que hay que engañarle a la gente, ahora que hay que decirle a la gente que ustedes no van a tocar la moneda y que no se van a inventar nada que pueda poner en riesgo la dolarización, porque evidentemente no estamos hablando de que su decreto número 0001, si usted llegara al poder, Dios no quiera, sería el de se desdolariza la economía. No, por supuesto que no. De lo que estamos hablando es de lo que algo dijeron las señoras y que no son sus ideas propias. Esto tiene un gran autor. Quien dicen sería ni más ni menos que su ministro de Economía en caso, insisto, Dios no quiera de que usted llegue al poder. Andrés Arauz, quien hoy sabemos a partir de los chats divulgados en relación a todo lo que hacen a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que era y tenía enormes responsabilidades. Yo personalmente debo admitir que subestimé a Andrés Arauz. No me refiero a sus capacidades, en eso me ratifico. Me refiero a las responsabilidades que el partido le había dado, ni más ni menos el coordinador de lo que desde el Consejo de Participación Ciudadana se hacía para tomarse el Estado. Él, insisto, quien dicen sería su ministro de Economía, es el verdadero autor de esta teoría. Me voy a permitir compartir unos extractos de una entrevista que Andrés Arauz ofreció no a un medio ecuatoriano, sino a un medio argentino de los amigos de ustedes, en donde Andrés Arauz decía: lo que yo proponía para Ecuador es la generación de medios de pago electrónicos, un dinero digital de banca central ecuatoriana que permita aprovechar a la dolarización, pero con medios de pago domésticos. Palabra clave: soberanos. Le preguntan, ¿una convertibilidad?
una especie de convertibilidad electrónica donde más bien los dólares sean absorbidos y puedan ser utilizados para pagos internacionales. Sí, el utilizar billetes dólares para pagos nacionales es extremadamente ineficiente y reduce las oportunidades de comercio internacional. Palabras casi exactas que reprodujo la asambleísta en la entrevista. La solo asambleísta. O sea que la propuesta suya de desdolarizar en realidad es convertir la dolarización en algo similar a la convertibilidad que tuvo Argentina, le preguntaron. Sí, a partir del uso de las tecnologías modernas, los medios de pagos electrónicos, no una convertibilidad de vieja usanza, sino que una ecuadolarización. Aquí apareció el término. Ecuadolarización con medios electrónicos y además con una política muy activa en la administración de la balanza de pagos para evitar la fuga de capitales que en Ecuador es crónica. ¿Por qué? Porque ese es su modelo, en eso creen. En eso creen. Entonces no son solo dos asambleístas. Es lo que dentro de la estructura del partido podríamos decir es el buró. Son los líderes máximos, los que piensan en economía dentro de su partido. Y los que dictarán seguramente las políticas que usted, Dios no quiere, en caso de llegar a ser presidenta, firmará y tomará esas decisiones. No es usted precisamente la persona que más conoce de economía en su partido, y quienes sí conocen, dicen conocer y la entienden como la entienden, y aplicarían las políticas que acabo de leer. Son las personas que le rodean y no son solo asambleístas, repito. Se trata de su binomio, se trata de su líder máximo y se trata de la persona que ha tenido importantísimas responsabilidades en todo lo que era la pretensión de tomarse el Estado. O sea, económico y político. Entonces, vaya, entiendo que es incómodo a estas alturas de la campaña que las dos solo asambleístas salgan a decir lo que han dicho. Pero no podemos permitir que usted mienta así. Porque no es que son ellas las que no entienden de un tema y se permiten opinar. No, más bien entendieron muy bien y repitieron lo que escucharon. Así que la ciudadanía debe tener muy en claro que son sus planes, los de su partido, los de sus compañeros, los de sus líderes, a los que se han referido las señoras asambleístas. Por cierto, no vi a nadie que acostumbran a expresarse, mujeres sobre todo, no vi a nadie defendiendo por la horrible forma en que se refirió a las asambleístas la candidata presidencial. Esos rasgos tan parecidos a su jefe, la verdad es que a muchos nos hacen pensar, aunque no tengamos mucho respecto de lo cual meditar. Son las 9:23, este es el show de la papaya, te doy la bienvenida, gracias por escucharnos.